Arrancamos con la lectura bíblica de hoy, que está muy enlazada con lo que estamos hablando, y es Mateo 7, 24 a 29. Lo que vamos a leer es el final de lo que se conoce como el Sermón del Monte. El mensaje más grande grabado de Jesús, o sea, el que se captó más grande de Jesús es el Sermón del Monte. Está contenido en Mateo 5, 6 y 7. Es una delicia de mensaje. Y esto es la conclusión de lo que Jesús dijo del Sermón del Monte. Así que después de esta breve presentación, nos deleitamos con esta porción bíblica. Veamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Jesús, rodeado de muchísima gente en este punto, en Mateo 7, 24 al 29, comienza diciendo: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces tenemos este final del Sermón del Monte de parte de Jesús. Esto empezó en Mateo 5, recuerda usted, con las bienaventuranzas. Jesús da estos principios que son, en aquel tiempo eran sumamente polémicos, porque Jesús dice: bienaventurados los que lloran, y aún sería hoy polémico: bienaventurados los pobres, dijo Jesús. Y en aquel tiempo ser pobre era como que a la que Dios le quitó el favor, ¿verdad? Porque es pobre. Y Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. Y su mensaje fue sumamente contracultura. Luego dio consejos económicos, dijo: debíamos perdonar, y la gente estaba impactada. Pero cierra su mensaje diciendo: hey, no solo basta con escuchar, ustedes tienen que escuchar y poner en práctica. Porque ustedes pueden venir y escuchar, y es como que muy relevante para hoy, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice: a mí me gusta escuchar a Dante Gebel. No, a mí me gusta fulano de tal, y a mí me gusta... La pregunta es: ¿estás poniendo en práctica o solo estás escuchando? Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque puedes escuchar lo que quieras, pero si no pones en práctica, puedes escuchar Vaya con Dios y todos los libros, pero si no los llevas a la práctica, eres como un hombre imprudente que hizo su casa sobre la arena. Y no va a haber problema hasta tanto venga la tormenta. Cuando venga la tormenta es que se va a evidenciar dónde estaba fundamentada tu casa. Y la tormenta le viene tanto al que hizo una casa con buen fundamento como al que no. Y al que tenga bien fundamentada la casa le va a ir bien, y al que no tenga bien fundamentada la casa le va a ir mal. Eso es lo que dice Jesús. Entonces Él dice: no basta con ir a la iglesia, no basta con ir a Vaya con Dios, no basta con leer la Biblia o leer libros. Hay que hacerlo, pero no solo eso, hay que ponerlo en práctica. No sé qué les parece. Sí, sobre todo creo que esta ilustración de la arena y de la roca y donde construimos, creo que nos puede servir para dar esa respuesta. Se las voy a facilitar porque se las voy a dar de una vez. La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. El hombre, la cultura hoy por hoy dice como: no, hombre, si hay varios caminos, ¿verdad? Hay varios caminos para llegar a Dios, porque por ahí empieza la sabiduría, ¿verdad? Si hay una parte de tomar buenas decisiones para avanzar en la vida, estudiar, ahorrar y todo eso, pero si nos vamos un nivel más profundo, no hay varios caminos. Eso es algo que nos lo inventamos como sociedad, como cultura. Lo que Jesús dice es que hay un solo camino. Lo que la Biblia dice es que hay un solo camino. Y ese camino es angosto y la puerta es estrecha. Pero eso empieza con el arrepentimiento. Viene la gracia, viene nuestro cambio de dirección y dejar que realmente, es como rendirnos realmente ante Dios para que Él nos cambie. Y creo que ahí empieza la esencia, el inicio de la sabiduría de Dios, que no solo va a mejorar nuestra vida. Ahora es como decir: me siento solo. Dios hizo algo y ahorita ya no me siento tan solo. No, cuando Dios entra y nos rendimos ante Él, Él cambia nuestra vida, la cambia por completo, no solo la mejora.
no, ya no me siento, simplemente ya no me siento solo porque Él vive en mí y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Buenísimo. A mí me gusta mucho esta porción, amarrándolo con todo lo que se ha estado estudiando acerca de la sabiduría, y es porque en esta traducción específica ponen prudente, pero en muchas traducciones ponen le diré que es un hombre sabio, aquel que oye, hace y edifica, ¿verdad? Y luego dice, no consideraré necio o imprudente al que oye, no hace y aún así edifica. Y es interesante porque Jesús, después de haber dado ese sermón, como usted dice, que es impresionante porque es contracultura, Él estaba diciendo todo lo que no queríamos oír los seres humanos y que iba en contra de la naturaleza humana. Jesús no estaba quedando bien con nadie. Jesús estaba diciéndonos, la pasión de su alma era salvarnos y llevarnos a ese nivel que Él tiene para nosotros. Y nos dice, miren, si ustedes oyen, si ustedes están hoy aquí, no es solamente eso, no se trata de leer libros, aunque hay que hacerlo, porque está bien oír. Está bien edificar, pero si estamos edificando sobre lo incorrecto, sobre ese concepto de yo tengo mi verdad y lo que yo creo que esto me gusta y este otro versículo me gusta y sobre eso voy a edificar mi eternidad. Y lo que me conviene. Y lo que me muchas veces. conviene, lo que me complace, porque es incómodo. El Sermón del Monte, si usted lo lee y no se siente un poquito incómodo, creo que ahí hay un problemita, ¿verdad? A ninguno nos gusta poner la otra mejilla, a ninguno nos gusta que nos calumnien o que hablen mentira de nosotros. Y Jesús nos reta y nos dice, oigan estas cosas, atesórenlas y actúen sobre ellas construyan su vida, porque la casa está hablando de una vida eterna. Es la casa que va a ser probada. Y Jesús de verdad es tan puntual y Él nos dice, hagan esto y van a tener un buen final, porque la tormenta no nos la quitamos. Sabios o no sabios humanamente, no la quitamos. Es la sabiduría de Dios la que nos sostiene a través de esas tempestades que vienen. Sí, y escuchándolos ahorita recordaba en Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos una forma de pensar y según nosotros es el camino correcto, ¿verdad? Por eso es que es lo importante de poder regresar a lo que el Señor nos dice en su palabra y tomar decisiones sabias, pero basados en lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Porque miren, yo he tenido una carga en este último tiempo y lo hemos platicado mucho con Evelyn, y hay muchas cosas que el Señor ya nos dejó dichas y por lo tanto no tenemos que orar para preguntar. Pero lo que pasa es que a veces nosotros preguntamos porque estamos esperando ver si el Señor nos da una cláusula, ¿verdad? A ver si, ¿será que esta vez sí nos dice? Pero el Señor ya nos dijo qué es lo que hay que hacer y por eso es interesante que termine así el Sermón del Monte. Lo que nos dice todo lo que debemos hacer y después dice, y entonces, si lo escuchan y lo ponen en práctica, los voy a considerar sabios. Pero si no, no. Entonces, de todo lo que el Señor nos dijo aquí en el Sermón del Monte, no tenemos que regresar a preguntarle al Señor, ¿y será que es bueno perdonar? No, pero ¿no será que en esta oportunidad el Señor nos diría, ya te lo dije? O sea, ahí está escrito, pon atención y hazlo. Entonces, es interesante. ¿Y saben qué otra cosa pensaba yo? Porque no soy constructor. Tal vez nosotros podemos, así como leímos aquí en Proverbios 14, podemos creer que el terreno es bueno, pero es bueno analizar y buscar consejo. Porque fíjense que aquí suena muy lógico, es como el que edificó su casa sobre la arena y el que edificó su casa sobre la roca. Creo que habrían tal vez momentos en los que es muy obvio y uno dice, sí, esto es arena, ¿verdad? No voy a construir a la orilla del mar, ¿verdad? O sea, ahí donde está ahí en la playa. Pero tal vez puede ser un terreno que parezca bueno, pero que en realidad su verdadero fundamento no sea bueno, o al revés. Entonces, siempre analizar y tomar decisiones sabias creo que requiere siempre de una pausa y de hacer un buen análisis, ¿verdad? Y porque generalmente cuando nosotros actuamos y tomamos decisiones impulsivamente, muchas veces las tomamos de acuerdo a nuestra propia sabiduría o nuestra propia prudencia, ¿verdad? Exactamente. Y hablando de esa diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría humana, como bien decías, eso se me vino a la mente, Ricky. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La sabiduría humana es a prueba y error. La sabiduría divina está probada por milenios. Entonces, la sabiduría humana no está probada. Y cuando tú escuchas a alguien que dice, mire, esto es nuevo, esto yo lo me lo acabo de inventar, corres el riesgo de creerle a alguien que tendrá 40, 50 años de probar su teoría. Si bien te va, si no son 5 años. Pero cuando obedeces a Dios, esto tiene por lo menos 6,000 años de
antigüedad y sabes, es certero. Yo voy a creer en lo que Dios dice en su palabra porque está probado. Entonces, cuando Dios dice no al pecado, está probado de que el pecado te va a traer muerte y te va a traer destrucción. Pero cuando alguien aparece y dice, no, ¿saben qué? Yo tengo 10 años de probar que el pecado es bonito y no te vas a causar daño. Esa sabiduría contra la sabiduría de Dios que dice, ¿sabes qué? Ese tipo está hablando solo de pocos años. No ha probado por milenios que es verdad lo que te está diciendo. Y es por eso bueno confiar en lo que Dios dice, porque lo que Él va a decir es confiable, probado por miles de años. Y le decimos, Señor, queremos hoy pedirte que tú nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Pon en nuestro corazón el deseo de seguir escuchando, pero también muéstranos qué debemos poner en práctica y abrimos nuestro corazón para que tú nos digas qué no estamos poniendo en práctica, qué debemos poner en práctica. Cosas grandes o cosas que nos parecen pequeñas que debemos poner en práctica para fundamentar nuestra casa sobre ti, que eres la roca inamovible, para que cuando venga la tormenta no nos afecte, Señor, sino estemos firmes en ti. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro. Bueno, vamos a empezar la recta final del libro de Dale Bronner, Principios de la Sabiduría. Ahorita estamos así como los deportistas que van en la recta final, metiendo la cabeza para llegar a la meta. Así que después de esta presentación arrancamos con los últimos párrafos de nuestro libro. Desarrollemos nuestro potencial desde una perspectiva diferente. Usemos nuestras capacidades con sabiduría. Guiados por su palabra, avancemos para encontrar el verdadero éxito en Jesús. Sigamos entonces con la lectura y el subtítulo es Siga buscando sabiduría. La vida con sabiduría es una búsqueda continua, es un viaje, no un destino. Nunca deberíamos dejar de aprender sabiduría, sino en cambio seguir reuniéndola para así poder aumentar nuestro éxito en la vida y utilizarlo para el beneficio de otros. A continuación hay algunas pautas y recordatorios también para seguir buscando principios de sabiduría. Están basados en instrucciones que recibió Salomón de su padre, el rey David, sobre obtener sabiduría y mantenerla como lo primero en la vida. Y como número 1 nos dice, busque sabiduría. Cuando buscamos sabiduría no es una búsqueda casual, es una búsqueda dedicada. Pensemos en ella como un diamante de gran valor al que vale la pena dedicar esfuerzo para obtenerlo. No encontramos diamantes por ahí, tenemos que cavar y explorar para obtenerlos. Si yo le garantizara que hay un tesoro escondido en el patio de su casa, usted cavaría cada centímetro de tierra y si fuera necesario para encontrarlo. Y la sabiduría es mucho más importante para nosotros que ningún tesoro material. La segunda cosa que nos dice es sintonice con la sabiduría. Podemos entrenarnos a nosotros mismos para sintonizar con las diferentes fuentes de sabiduría que están a nuestra disposición. Hacer esto nos permite enfocarnos en lo que es positivo. Por ejemplo, es difícil recibir sabiduría y vivir en consonancia si estamos sintonizados con personas quejosas y criticonas. A la desgracia le encanta la compañía. También al chisme, podríamos decir. Y muchas personas buscan compañeros para que los acompañen en su negatividad. Wow. Punto número 3, reciba sabiduría. No permita que la sabiduría que escucha le entre por un oído y salga por el otro. Recíbala en su vida. No puede hacer nada con algo que primero no haya aceptado para usted mismo. Solo quisiera que hiciéramos una pausa, pues después ya nos va a dar tiempo de hacer los comentarios. Pero este punto que acaba de leer Fernando es sintonice con la sabiduría. Bueno, Evelyn y Fernando leyeron esto. Y decían, a la desgracia le encanta compañía. Y es que podemos quejarnos de todo y unirnos al coro de quejosos y sin darnos cuenta, en lugar de sintonizarnos con la sabiduría, sintonizarnos a maldecir todo lo que estamos haciendo y viviendo. Y Fernando mencionaba algo también, el chisme. Cuidado con el chisme. Fíjese que ahorita que estaba leyendo Evelyn hablando del Sermón del Monte,
abrí en Mateo capítulo 7, dice Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esa es otra de los principios fundamentales. Y me venía a la mente una cuenta que hay en una red famosa que se llama TikTok, que se llama Chisme o Realidad. Y durarán 30 segundos. Y están tirando veneno y tiran veneno hacia muchas personas y a uno le llama la atención. No que a mí me llama la atención el chisme. Conozco gente, y no que yo los haya visto. Sé de personas que los han visto. No, pero ¿sabe qué? Hacen pedazos a muchas personas y hacen, arruinan el prestigio de mucha gente. Y uno puede participar de eso. Y uno puede no solo juzgar, sino propagar eso. Ay, ¿ya viste lo que dicen de fulano de tal? ¿Y sabe qué dice Jesús? Cuando tú juzgas, vas a ser juzgado. Y Jesús lo está diciendo. Y si tú participas de eso, vas a ser juzgado. Entonces, es mejor no participar de eso y no seguir la cadena de chisme. Y el que lo está haciendo no sabe que va a ser juzgado. Y en todas las redes sociales se da. Voy a propagar un chisme, voy a juzgar a alguien y voy a participar de juzgar, aunque sea desde el anonimato. Jesús dice, si juzgas, vas a ser juzgado. Entonces, tenemos que tener cuidado y como dice aquí, a la desgracia le encanta compañía. Tengamos cuidado. Entonces, en lugar de sintonizarnos con los chismosos, con los quejosos, con esas cosas que vienen del infierno mismo, sintonicémonos con la sabiduría y digamos, yo no participo de eso, es que yo soy hijo de Dios. Yo no estoy para perder mi tiempo en ese tipo de cosas. Ale, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Ronnie? No necesitamos esa cuenta o esa red que decías. Puede pasar en 3 cubículos, teniendo a una persona a la par y sobre todo, pues es algo, no que yo lo diga así como, miren ustedes, ahí lo ponen en práctica, sino que tenemos que estar conscientes, sobre todo pensando si tenemos gente a nuestro cargo y nosotros propiciamos, participamos o permitimos, realmente lo que está sucediendo es que le estamos enseñando a nuestra gente qué hacer cuando no estén de acuerdo con nosotros también, ¿verdad? Entonces es como para tenerlo ahí muy atento día a día, porque es bien fácil poner un pie y crear ese ambiente, permitirlo o propiciarlo. Sí, y fíjate que yo vi otro video de una dama, una presentadora de un programa de televisión diciendo, no sean así, no hagan pedazos a las personas. Estaba poniendo una queja en el Ministerio Público contra una de esas cosas. No me hagan pedazos, como a saber ni qué habían dicho. Yo no sé, no vi la otra parte, pero sí la vi a ella diciendo, miren, no hagan pedazos mi reputación con un chisme que no tiene fundamento. Y el que está del otro lado, porque tal vez aparecemos detrás de una cámara y todo, y la gente del otro lado se siente como con el derecho de decir, si aparece en público, tiene que se aguante, ¿verdad? Y vamos a tirar lodo y el Señor dijo que nosotros los hijos de Dios no debemos participar, pero a todos les advierte, si tú juzgas, vas a ser juzgado. Solo es sembrar semillas para cosechar después y sabiduría es no participar de eso, ¿ya? Y nosotros mejor nos sintonizamos con la sabiduría. Número 4, dice, siga atesorando sabiduría. Si no seguimos atesorando sabiduría que recibimos, no estaremos inclinados a considerar sus implicaciones para nuestra vida y no la retendremos por mucho tiempo. Seremos como la persona que pone una etiqueta de $2 a una antigüedad valiosa porque no reconoció su valor. Tratemos la sabiduría como el bien muy valioso que es, incluso si otros que nos rodean no reconocen su valor. A mí ese es un principio precioso también, es valoremos la sabiduría, no la desechemos, ¿ya? Sí. Número 5. Aplique la sabiduría. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que arrancamos el día de hoy. La aplicación es la evidencia del aprendizaje. Tenemos que poner en práctica la sabiduría que encontramos, recibimos y atesoramos. El número 6 es haga preguntas para obtener discernimiento y entendimiento. No tiene que esperar a estar metido profundamente en un proyecto, una búsqueda o una relación para buscar principios de sabiduría que puedan guiarle en relación con ello. Evite meterse en nada sin antes pensarlo bien y buscar buenos consejos. Cuando aplique el buen juicio desde el principio, se ahorrará mucho sufrimiento, problemas y fracasos. Si está enfrentando un problema, hable con quienes puedan ayudarle a abordarlo. Además, si está teniendo dificultad para entender o aplicar un principio de sabiduría en particular,
No se limite a seguir preguntándose al respecto, sino busque más aclaraciones y ayuda para así poder ponerlo en práctica. Hable con un mentor, colega o amigo. No sabrá si no pregunta y no avanzará si no pregunta a quienes tienen más sabiduría y experiencia que usted. Entonces, yo quisiera que hagamos unos comentarios de estos dos, porque hay muy buenas peras acá. Atesorar la sabiduría. Cuando usted hable con alguien sabio, apunte. Y cuando haya algo que a usted lo impactó, apúntelo. Ya sea, haga en su red social, transmítalo. A mí me sirve eso. Cuando oigo algo, de una vez lo pongo en una red social para que no se me olvide y para bendecir a otras personas. O si no, haga una nota personal. Y eso quiere decir, atesore la sabiduría. Atesórala. Igual, lo de la cumbre global de liderazgo. Si usted no se gana una entrada, páguela. Y páguela cara. Para que le duela y usted diga, voy a desquitar mis... No sé cuánto le va a costar, pero usted diga, por favor, quiero ir. Luis Pinto, ahora sí, el organizador de la cumbre, me dice, fíjate, Ronnie, que no me gusta regalar entradas para la cumbre. ¿Por qué? Porque una vez una persona me dijo, regálame una entrada para la cumbre porque no tengo dinero, y le regalé la entrada. ¿Sabes qué me dijo? Vino a una conferencia y ya no vino de regreso. Pues el año entrante me volvió a decir, regálame una entrada para la cumbre. No le dije, que Luis es así determinado. Que el año pasado solo viniste a una conferencia, ahora la vas a pagar. Y te estabas durmiendo, Leo. Exacto. Y entonces, la otra vez pagó esta persona y vino a todas las conferencias. Entonces, le digo, por tu propio bien, vas a pagar la cumbre, le digo. Entonces, atesoremos la sabiduría. Y esto de aplicarlo, Evelyn, es impresionante porque cuando uno, como usted decía, si aprendimos a martillar, salgamos martillando en las próximas 72 horas, ¿verdad? Sí, no, y es extraordinariamente importante y creo que una está ligada a la otra, ¿verdad? El atesorarla nos permite ponerla en práctica, o sea, la aplicación es la evidencia de que estamos adquiriendo ese aprendizaje y, por supuesto, hacer preguntas, porque hacer preguntas es clave. Si a veces, miren, no vamos a tener la respuesta a todo, y yo creo que Dios nos creó así porque si no, seríamos llaneros solitarios que no necesitaríamos de nadie. O sea, hacer preguntas, preguntar a aquellos que van adelante de nosotros, es un consejo que hemos aprendido de una persona que para nosotros es un mentor, es siempre tengan personas mayores que usted, idealmente 10, 15, 20 años, que ya tengan hijos más grandes, que tengan un matrimonio más maduro, que tengan una empresa de más tiempo, dependiendo del área. Tenemos que hacer esas preguntas correctas. Cada día cuesta más encontrarlos. Se van a acabar. Peor cuando uno se da cuenta, sí. Es por la edad. Será más fácil de Está encontrarlos, costando, ¿verdad? es por algo. Si a usted lo están llamando es porque ya está en la línea final. ¿Sabe qué, Evelyn? Con lo que decía, es como, pareciera que todo se resume en lo que el autor decía al inicio. La vida con sabiduría es una búsqueda continua. Sí. Es un viaje, no un destino. Y escuché hace poco esto. ¿Quién va a llegar más lejos? ¿El que le gusta el destino o el que le gusta caminar? Obviamente el que le gusta caminar. El que le gusta el destino es algo pasajero, algo del momento, pero el que le gusta caminar va a estar todos los días ahí caminando. Yo salgo a caminar en mi casa y regularmente son las mismas personas. Eventualmente salta alguien ahí, esta persona no lo había visto y no lo volvés a ver en todo el año, pero el que le gusta caminar, el que le gusta leer y le encuentra el gusto a esto, ir a seminarios, tratar de tener buenas pláticas con personas que se puede tener buenas pláticas, esa persona va a llegar más lejos porque es algo que está dentro de él y va a ser predecible, que busque libros, que busque seminarios, que busque mentores, que haga las preguntas y que ponga en práctica las cosas que estamos viendo aquí. Ricky, ¿querías decir algo también? Solo que, miren, para mí esto que acabamos de leer es muy importante porque eso es buscar a personas, a mentores, a personas que tengan experiencia y que hagamos preguntas y siempre seamos muy cuidadosos, es eso, llegar con las personas correctas a hacer preguntas. Porque si nosotros hacemos preguntas a cualquier persona, vamos a escuchar muchas opiniones. A mí siempre me gusta hacer la diferencia entre una opinión y un consejo. La Biblia nos llama a buscar consejo, no a buscar opiniones. Entonces, vayamos con la persona correcta y es eso, y lleguemos con la motivación correcta. Porque si no, uno muchas veces busca a la persona que sabe que le va a decir a uno lo que uno quiere escuchar. Pero cuando uno va con la motivación correcta, con alguna persona, ¿verdad?, que es un mentor, es una persona con experiencia, y uno sabe que le voy a ir a hacer esta pregunta y lo más probable es que me responda algo que yo no quiero escuchar. Pero fíjense que con Evelyn escuchamos hace poco a una persona decir algo que de veras impactó en nuestra vida y lo hemos estado repitiendo por todos lados, y es eso.
muchas veces Dios necesita ofender nuestra mente para poder trabajar en nuestro corazón. Y miren, eso pero con Evelyn ha sido de veras, cuando uno lo escucha, uno dice, qué tremendo, porque es eso. Yo he necesitado momentos en los que Dios ha venido y me ha tenido que ofender en mi intelecto para poder trabajar en mi corazón. En cambio, a veces ha sido delicioso llegar con alguien y me dice exactamente lo que quiero oír. Es delicioso, pero no pasó nada. No pasó nada, o incluso pasa algo que no desearíamos que hubiera pasado. Entonces, seamos muy cuidadosos con el tema de las preguntas. Eso es una perla de sabiduría, Ricky. Y yo preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que el Señor ofendió tu mente porque quería corregirte algo? Y yo te puedo decir, a mí me acaba de ofender varias veces. Isaías 59 me acaba de sacar el Señor. Y me dio primero a mí, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Es decir, no ha perdido fuerza el brazo de Jehová, ni su oído se ha vuelto sordo, ni ha perdido capacidad para oír. Son vuestras iniquidades, nuestros pecados, los que han hecho división entre vosotros y el Señor. Habla de ustedes. El Señor me dijo, yo aquí estoy, pero ustedes han pecado. Y por eso yo no estoy actuando. Y entonces empezamos a hacer una confesión de pecados a nivel corporativo. Y vimos la mano del Señor. Es maravilloso. Bueno, gracias, Ricky. Es una perla de sabiduría esa, linda. Y número 7, lo que nos dice Dale Bronner es transmita sabiduría. Una vez usted adquirió la sabiduría, comprométase a transmitirla. Comparta los principios de sabiduría que ha encontrado, con los que se ha sintonizado y lo que ha recibido, lo que ha atesorado y lo que ha aplicado y lo que ha entendido con mayor profundidad. Como lo dijimos en el capítulo 16, la sabiduría deja un legado, construya una herencia de bienes de sabiduría que pueda transmitir a otros, ahora y para la posteridad. Y lo lindo de transmitir sabiduría es que cuando uno enseña, uno aprende también. Cuando uno está enseñando, uno aprende. Entonces usted aprendió algo, enséñelo. Vea, hay muchachos que necesitan ser mentoreados. Dispóngase usted a mentorear a otros. Lo puede hacer a través de lo electrónico, redes sociales. En lugar de hacer esa página de chisme o realidad, haga algo constructivo. ¿Usted qué hizo esa página? Está escuchando nada. O sea, hagamos cosas que agreguen valor. Tal vez no van a ser tan populares como eso, porque lo malo se propaga. Pero hagamos cosas que ayuden a las personas y transmitamos sabiduría y el Señor nos va a respaldar. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude con esto? Padre bendito, gracias por estos 7 principios que nos da Dale Bronner para adquirir sabiduría. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a amar la sabiduría, a sintonizarnos con la sabiduría. Danos la disciplina espiritual de desechar esas cosas que nos llaman la atención, pero sabemos que no vienen de ti. Y permítenos ser hombres y mujeres sabios que adquieren sabiduría, que valoran la sabiduría, que hacen las preguntas correctas, que nos sintonizamos contigo y que también queremos transmitirlo a otros, Señor, para beneficio de los demás. Yo sé que tú nos vas a permitir hacerlo, Señor. Y como decía Ricky, incomódanos, Señor, oféndenos con tu verdad, pero queremos ir por el camino correcto. Y si hay alguno de nosotros que está yendo por el camino correcto, oféndenos con tu verdad, pero corrígenos al camino eterno. Y como decía Fernando, Señor, guíanos al camino angosto. Ese es el camino por el cual queremos ir. No en el camino ancho y cómodo donde no nos sentimos ofendidos, sino en el camino angosto, pero que es el camino que nos lleva a la vida. Estamos dispuestos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. 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 Vaya con Dios. ¿Qué hemos visto en el segmento anterior? Vimos, y quiero pedir a la producción que nos ponga allí cuáles son las pautas y los recordatorios para buscar la sabiduría. Y es pautas para continuar el viaje de la sabiduría. Busque la sabiduría, sintonícese con la sabiduría y no con fuentes perversas de chismes y cosas raras. Reciba sabiduría, atesórela, es decir, póngale un precio y diga, esto es valioso. Aplíquela, no solo la oiga, sino aplíquela. Haga preguntas para obtener discernimiento. Cuando esté con alguien sabio, haga preguntas claves y transmita esa sabiduría. Mientras hablábamos de hacer preguntas, yo me ponía a pensar, ¿por qué es que muchas veces no hacemos preguntas? Porque tememos parecer tontos o ignorantes. Entonces, no voy a preguntar eso porque voy a parecer ignorante. Pero ¿sabe qué? Es mejor parecer ignorante porque... sí, ignoramos, claro, ignoramos y por eso preguntamos.
Y cuando uno hace preguntas básicas, va a encontrar una fuente de sabiduría maravillosa. Aunque suene básica la pregunta, si lo hacemos a una persona sabia, vamos a encontrar un tesoro de sabiduría. Así que no tengamos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, cuando estamos en un salón de clase o un taller y alguien hace una pregunta y uno dice, qué bueno que hicieron esa pregunta, yo la quería hacer, pero me daba pena sonar básico. No era tan mala mi pregunta. Exactamente. Y gracias que alguien se atrevió a hacerlo y esa persona que hizo la pregunta se atrevió a hacerlo, ¿verdad? Y nos bendijo a todos. A veces tememos ser ignorantes, pero somos ignorantes, pues ignoramos. Sí, yo voy a hacer la pregunta y cosechamos sabiduría del que está enseñando. Y yo quisiera decir algo aquí. Si usted es la persona que está en la posición de responder la pregunta, nunca desprecie ninguna pregunta. Es muy lindo cuando usted hace la pregunta y la persona que está enfrente le dice, excelente pregunta, qué bueno que usted hizo esa pregunta. Y uno se siente, se relaja y recibe. Y no se traumatiza porque uno tiene algunos traumas cuando un profesor o alguien en autoridad dice, ay, papayito, o sea, eso que estás preguntando, mi hijo, lo dije al principio, ¿verdad? O sea, como que tratemos de ser muy, muy amables con aquellas personas que tienen la valentía de preguntar. Tiene toda la razón, Evelyn. Sí, los sabios y los maduros hacen eso, ¿verdad? Valoran el que está preguntando. Tipo Jim Burns, ¿verdad? Que siempre, qué buena pregunta. Y si te hacen la pregunta y no sabes qué contestar y tienes que pensarla, esa es una buena frase. Qué buena pregunta. Y eso te da unos segundos. Te da unos segundos para pensarla. Y si usted es político, responda lo que le están preguntando. A los políticos. ¿Saben cómo darle la vuelta? Nunca responden. Vamos, ahí sale. Y puros gatos se caen parados. Y no. Y si es papá, pregunte de vuelta. Y esa es una de las cosas que hemos aprendido en liderazgo y específicamente en paternidad. Es mucho mejor una buena pregunta que la respuesta. Es increíble, pero una buena pregunta siempre hace la diferencia y es eso. Y siempre hagamos preguntas porque las preguntas nos dan un marco de referencia. Excelente. Entonces respondamos con preguntas porque uno lo que quiere es como conocer el panorama completo y entonces va a entender mejor las cosas. Excelente. Muy bien, ahora vamos a un tercer segmento y es una sección en donde vamos a ver un repaso de las fuentes de sabiduría. Dale Bronner nos ayuda a ver cuáles pueden ser fuentes de sabiduría porque recuérdense que ahorita en esta recta final estamos motivándonos a seguir buscando sabiduría. Así que estas fuentes de sabiduría pueden ser nuestras experiencias personales, las experiencias de otros, así no tenemos que nosotros pasar por esas experiencias, las convicciones y normas personales, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que aprendemos en libros. Número 4, la corrección, la enseñanza y la crítica constructiva de parte de otros cuando alguien nos dice, mire, no haga esto, aquello. 5, nuestra conciencia, que por ahí Dios nos puso una memoria ROM que nos dice qué está bueno o qué no. Número 7, la mentoría, que es un aprendizaje y otras asociaciones. Número 8, el mundo natural y la inspiración. Así que vamos a ir viendo estas fuentes de sabiduría. Evelyn, por favor. Arranquemos entonces. Utilice todas las fuentes de sabiduría. Terminando nuestra lectura, lo invito a que hagamos repaso de algunas de las fuentes de sabiduría más significativas a las que podemos acudir a medida que seguimos buscando una vida con sabiduría. Juntas se convierten en multitud de consejeros para una vida sabia. La siguiente es nuestras experiencias personales. Una manera en que podemos aprender sabiduría es mediante nuestras experiencias personales y los acontecimientos de la vida. La sabiduría podría tomar forma de una experiencia agradable que produce un resultado positivo o podría tomar la forma de una experiencia incómoda en la que descubrimos que adoptar cierta actitud produce un resultado negativo. Muchas veces aprendemos la manera correcta de hacer algo haciéndolo de la manera equivocada la primera vez. Recuerde, mientras aprendamos algo de una experiencia negativa, no fue en vano. La experiencia por sí sola no produce sabiduría. Algunas personas cometen los mismos errores una y otra vez y nunca se benefician por no entender lo que hicieron mal y corregirlo. Pero si podemos aprender algo de una experiencia negativa, puede ser una fuente muy valiosa para obtener sabiduría. Entonces, cuando tengamos un fracaso, evaluémoslo. Hagamos un análisis post-mortem de lo que nos pasó y digamos, una autopsia del fracaso y aprendamos de eso, porque si no, lo vamos a seguir haciendo.
Ya, sí, pagué intereses de mi tarjeta de crédito. Tengo que ver por qué pagué intereses y proponerme ya no volver a pagar. Pero si simplemente sigo pagando el mínimo y no sé ni qué me está pasando, estoy cometiendo el mismo error. A menos que me detenga y analice qué es lo que está pasando en mis finanzas y me dé cuenta, por esto estoy pagando ese dinero y que me duela para corregir mi conducta financiera. Y así en todos los aspectos, si es sentimental. ¿Por qué terminé mal con esta relación, este noviazgo? Ayer hablaba con un amigo, Byron, y me decía que Hugo Nájera un día le dijo, las parejas no terminan mal, comienzan mal. La dije, vos, qué perla de sabiduría. Y me gustó porque eso es, no terminan mal, comienzan mal. Muy bueno. Entonces, evaluemos nuestras experiencias de fracaso y aprendamos. Número 2, los caminos y experiencias de otros. Esa es la segunda fuente de sabiduría. Obtenemos sabiduría observando o estudiando los caminos de otras personas, quienes vinieron o vivieron en el pasado y también quienes viven en el presente, pero especialmente con quienes nos encontramos y nos relacionamos regularmente. Podemos aprender tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Entonces, si usted quiere ser sabio, aprenda de otros. Aprenda de otros. Y si le quieren dar consejos, aprenda esos consejos y también evalúe la vida de otros. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, y sobre todo los jóvenes, nos ponemos, no, es mi vida, yo quiero vivirla. Hombre, aprenda de otros y se va a evitar los dolores que otras personas tuvieron. Y sabe que es una forma bonita de experiencias de otros, leer biografías de personas y de grandes cristianos, por ejemplo. Eso, cómo lo enseña uno los éxitos y los fracasos de esas personas. Es una fuente muy buena. Y sabe que, Evelyn, al principio Ronnie ponía eso sobre la mesa de acortar el tiempo. Y esa es una forma así como práctica. Si alguien ya lo logró, si tenemos la humildad para ir a aprender, de algunas personas para ir a aprender hay que pagar, ¿verdad? Como en la cumbre y estas cosas, pero nos pueden acortar muchísimo la curva de aprendizaje. O sea, es como una inversión inteligente, porque lo que le tomó 20, 30 años, pues lo podemos captar nosotros más rápido. Vamos a tener que hacer nuestra parte, ¿verdad? No es así como mágico, pero ¿cuánto tiempo nos puede acortar ese tipo de cosas? Totalmente, totalmente. La número 3. Convicciones y normas personales. En el libro El poder del carácter en el liderazgo, Miles Monroe escribió: valores, ética y principios son las normas que un líder establece para sí mismo y según las cuales vive, en el proceso de ejercitar su potencial y capacidad para el logro de su visión. A medida que describimos e interiorizamos principios de sabiduría y desarrollamos normas y convicciones para nuestra vida que deberíamos revisar constantemente como una fuente de guía y evaluación. Y tenemos esta número 4, esta está buenísima. Y al final le voy a contar algo que me pasó en el gimnasio. Okay. Un chismón. No, o sea, una lección, corrección, enseñanza y crítica constructiva de parte de otros. La corrección puede que no siempre sea el camino más bienvenido para recibir sabiduría, pero es esencial. De hecho, recibir una disciplina amorosa por parte de padres, madres u otros adultos es con frecuencia la primera manera en que las personas encuentran sabiduría en sus vidas en la infancia. Al aceptar útil enseñanza, guía y crítica constructiva de parte de otras personas, aprendemos a entender y absorber sabiduría. Fíjense que un día estaba en el gimnasio, ¿verdad? Y me siento yo en la máquina así, como quien dice el experto, ¿verdad? Y empiezo a darle. Y llega un instructor así torísimo, ¿verdad? Y se acerca y me dice: Torito, estás haciendo una hiperextensión. Híjole, yo me quedé así como, bueno, ya era hora que alguien reconociera mi talento en las pesas. Pero cuando vio la cara que tenía, así como que yo no sabía si eso era bueno o malo, me dice: te puedes lesionar, me dice. Híjole, no, entonces no era bien. Entonces ya me explicó cómo tenía que ser y yo le dije: bueno, gracias. Siga atendiendo a su cliente, gracias. Pero hay personas que ya saben cómo hacerlo. 1, 2, si nosotros estuviéramos jugando un deporte, nosotros no tenemos la visión que otra persona tiene de afuera, ¿verdad? Un coach, y a veces ni siquiera tiene que ser, ni siquiera tiene que llevarnos años luz, solo es que de afuera se ve mejor, ¿verdad? Y a veces nosotros fácil nos ponemos a la defensiva, pero
pero apreciemos esos comentarios, sobre todo si es de un instructor del gimnasio. Cabe destacar que Fernando lo pudo haber despedido, ¿verdad? Porque Fernando es jefe de ese... No me corrija el ¿verdad? público. Ajá, exactamente. Mira, ¿a usted qué le importa? Yo soy su jefe, ¿verdad? Pero la sabiduría es decir, bueno, sí, en este aspecto, él sabe más que yo, ¿verdad? Imagínate. Pero pudiste haber sido altivo y decir, mire, ¿qué le importa? Yo voy a seguir haciendo hiperextensiones. Suena bonito. Muy bien, gracias, Fernando. Muy buena Buen ilustración. Y vamos con la número 5, y es nuestra conciencia. Puede que sintamos convicción en nuestra conciencia de que algo es correcto y equivocado, sabio y poco sabio, que deberíamos hacer o decir algo, o no hacer o decir algo. Esta forma de guía y dirección interna puede reforzar el camino de la sabiduría para nosotros y alentarnos a seguirlo. Así, y eso es lo que dice la Escritura, que Dios nos ha dejado esa conciencia, y es lo que nos decía Berly Palma, que cuando vamos a hacer algo y nos sentimos mal por dentro, es que nuestra conciencia es el Espíritu Santo que nos está diciendo, eso no se hace, eso no está bien, y tenemos algo que nos está indicando, eso está incorrecto, y es la conciencia que Dios dejó dentro de nosotros diciendo, eso no está correcto, y es una fuente de sabiduría divina para nosotros. Número 6, el consejo de otros. Otra valiosa fuente de sabiduría y a menudo una salvaguarda para nuestra vida es el consejo de otras personas a quienes o en quienes confiamos y a quienes respetamos. Como dice la cita al principio de esta sección, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Deberíamos buscar buenos consejeros de otros, oír lo que tengan que decir y considerarlo con atención. Claro. Qué bueno es escuchar a otras personas, y como decíamos, no sé si Ricky lo dijo, muchas veces no pedimos consejo porque como que sabemos qué nos van a decir, ¿verdad? Y llegamos con una idea de un negocio, decimos, no se lo voy a decir a nadie porque ya sé que me va a decir que no, ya, pero esa idea yo sé que nadie la ha visto y no se la voy a decir a Ricky porque él es experto y me va a decir que no. Es más, ¿por qué no voy y se la comparto para que me lo diga? O una relación sentimental, ¿verdad? No se lo voy a contar a Fernando porque ya sé que me va a decir. Hey, vayamos y pidamos a gente que respetamos, gente que nos pueda orientar. Y aunque no sea lo que queramos escuchar, lo podemos tomar en cuenta. Y eso sí, no necesitamos hacer lo que otros nos están diciendo, pero sí podemos llenarnos de sabiduría, ¿verdad? Y yo quisiera decir algo aquí sobre el consejo. Esto se lo aprendimos al pastor Jim Burns y es cierto. Un consejo no pedido puede ser considerado crítica. Entonces, si nosotros somos los que queremos ir a dar un consejo que alguien no nos ha pedido, es muy importante decirle, mira, estoy viendo esto, ¿te puedo dar un consejo? Si la persona nos dice que sí, se abre la puerta, ¿verdad? Y entonces va a recibirlo y no se va a sentir pues molesto. Ahora, si nos dice que no, pues ahí nos dice el pastor Jim, hay que ver todas las heridas en la lengua que tenemos de todas las veces que nos hemos tenido que morder la lengua. Pero creo que el consejo es una fuente valiosísima de aprendizaje si nosotros nos abrimos. Así que la próxima vez que alguien se acerque a usted y le diga, ¿te puedo dar un consejo? Según este maravilloso libro, vale la pena escucharlo porque uno crece y aprende. Vamos con la número 7, mentoría, aprendizaje y otras asociaciones. Algunas fuentes adicionales para obtener sabiduría son la mentoría y el aprendizaje. En una mentoría o en un aprendizaje se sitúa a propósito al lado de alguien que tenga experiencia, sabiduría, habilidad o conocimiento en un área en la que usted quiera aprender más o desarrollar en su propia vida. Yo creo que ahí se aplica lo de Fernando, ¿verdad? Sí, seguro. ¿Y sabe qué otra fuente estaba analizando? Porque, digamos, ese era una situación uno a uno que realmente tiene muchísimo valor. Pero hay otra que tal vez no es uno a uno, pero supóngase si en el mismo tema, si quisiéramos aprender del coach experto en este tema, pues tal vez no vamos a tener acceso a él. Si quisiéramos aprender de Warren Buffett, pues ya no me contesta las llamadas ni los mensajes últimamente. Pero YouTube es la enciclopedia gratuita más grande y podemos disciplinarnos ahí en un tema, identificar quiénes son las autoridades mundiales en ese tema y aprender, ¿verdad? En un proceso en donde le dedicamos tiempo. No lo vamos a tener uno a uno, que eso también es valioso, pero se complementa muy bien y no tengo ningún beneficio por promocionar esa red social. La número 8 es el mundo natural.
Otra fuente de sabiduría que muchas personas pasan por alto es el mundo natural que nos rodea, que está por encima y por debajo de nosotros. Hay muchas cosas de las que podemos aprender observando los patrones de la naturaleza. El ciclo anual de las estaciones naturales nos enseña a esperar periodos de nacimiento, crecimiento, inactividad y reactivación en el avance de nuestros sueños y en los ciclos de nuestras vidas. Hay un historiador que se llama Neil Howe que hace como que aprovecha estas etapas de estas estaciones y dice los inviernos de nuestra vida, ¿verdad? Esos momentos difíciles. Pero si aprendemos a dominar los inviernos de nuestra vida, cuando venga el verano va a ser más fácil, ¿verdad? Y él como que lo aterriza con esto. Generaciones que pasaron por situaciones difíciles, pues después salen héroes extraordinarios en la política, en la iglesia y en diferentes áreas. Generaciones que no pasaron cosas tan difíciles, pues no pasa nada al final, ¿verdad? Situaciones difíciles generan personas extraordinarias. También no esperar entonces que todas las épocas de nuestra vida sean como súper productivas, ¿verdad? También tenemos momentos de espera donde se está preparando algo, un nacimiento, ¿verdad? Muy bien. El mundo natural. Ricky. Vamos con la número 9 y es inspiración. La sabiduría llega a veces como una perspectiva o un entendimiento repentino cuando no sabemos qué hacer en una situación. Todos tenemos ocasiones en que no tenemos respuesta con algo respecto a algo para lo que necesitamos sabiduría. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Yo creo que, miren, todo el programa hemos estado hablando de sabiduría y esperando el momento para decir, cuando leemos acerca de sabiduría en la Biblia, siempre está relacionada con el Espíritu Santo. Es impresionante. Yo creo que no podemos dimensionar lo que significa que Dios, Espíritu Santo, habita en nosotros cuando hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y por lo tanto tenemos a esa persona que todo lo sabe, que todo lo puede y que puede estar en todos lados al mismo tiempo. Pidamos ayuda para recibir sabiduría de parte del Señor. Así es. Y dice el autor, en tales ocasiones yo me apoyo especialmente en la oración y digo, Dios, necesito tu ayuda con esto. Y he recibido muchas respuestas a mis oraciones. Además, una de las fuentes principales de sabiduría en mi vida ha sido la Biblia. Totalmente. Al terminar esta lectura, debemos de entender que toda sabiduría viene del Creador. Él nos da sabiduría mediante diversas fuentes, como lo hemos estado viendo, por medio de su palabra, a través de estudios bíblicos, mentores, experiencias, pero debemos de saber que sin lugar a dudas, Él es el dador de toda sabiduría. Así es, y nosotros encontramos sabiduría en la Biblia al leerla disciplinadamente, así como lo estamos haciendo en el Bible Challenge, y como decía Evelyn, que a veces nos podemos atrasar, pero sabemos que tenemos que irnos poniendo al día, y a mí me ha pasado también a veces cuando he sido muy pecador, así como Evelyn. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que aunque uno se atrase, uno dice, me tengo que poner al día. Pero si usted no tiene un programa de lectura bíblica, entonces deja de leer la Biblia y ni cuenta se da, no tiene esa pasión. Pero así como Evelyn, a mí me ha pasado que me atraso, pero uno sabe, me voy a poner al día, en el fin de semana me pongo al día, etc. Y ahí, ¿qué está haciendo uno? Uno se está relacionando con todo el contenido de la palabra de Dios y uno se familiariza con cómo Dios piensa, con sus valores, y eso es adquirir sabiduría. Y cuando uno tiene una situación, uno dice, Dios, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y en una oración, Dios te puede decir, piensa en Zacarías, piensa en qué hizo Jonás. Como usted tiene una base de la historia de Dios con el hombre, inmediatamente Dios le puede dar un consejo a través de la Biblia. Si usted no tiene esa base, a Dios le cuesta muchísimo hablarle, porque usted no tiene esa base. Y también Dios lo puede guiar puntualmente a un verso bíblico. Entonces, es por eso que aquí le decimos, vaya con Dios, porque la Biblia es esa base de sabiduría. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que sea Él nuestra fuente de sabiduría? Digámosle, Señor, terminando este libro, queremos pedirte que tú seas nuestra fuente de sabiduría. Queremos leer tu palabra. Queremos, en oración, pedirte sabiduría, así como decía Dale Bronner, que queremos todos los días pedirte sabiduría. Y hoy, que no sea la excepción. Hoy y todos los días decirte, queremos tu sabiduría, Jesús. Queremos ser, como tú dijiste, de los que oyen tu palabra y la ponen en práctica
Y Señor, aunque a veces nos atrasemos en tu palabra, en la lectura, queremos tener esa hambre de escucharte, Señor, y escucharte en mensajes, en la lectura de la Biblia, en nuestra oración. Necesitamos que nos hables varias veces al día. Queremos vivir nutridos por tu palabra. Yo sé que tú nos vas a acompañar. En tu nombre oramos y te establecemos como la roca firme de nuestra sabiduría. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Bueno, el versículo del día de hoy, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Esto está en Efesios 5:15 y Pablo aquí nos está dando una jalada de orejas y nos dice, ustedes ya oyeron acerca de la sabiduría, entonces ya no sean necios, sino construyan sobre la roca. Yo creo que es un buen consejo para el día de hoy. Excelente, buenísimo. Y quisiéramos dejarte en este día con esta promesa. Cuando falleció Moisés, toma su lugar Josué. Dice la Biblia en Deuteronomio 34 que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Dios puede darnos ese espíritu hoy y creamos por eso y pidamos eso para nuestras vidas. Así para recordar, hoy vimos pautas y recordatorios para seguir buscando principios de sabiduría. 1. Busque sabiduría. 2. Sintonice con la sabiduría. 3. Reciba sabiduría. 4. Siga atesorando sabiduría. 5. Aplique la sabiduría. 6. Haga preguntas para obtener discernimiento y entendimiento. Número 7. Transmita la sabiduría. Y sobre todo lo invitamos a que este fin de semana usted no falte a la iglesia, vaya a decirle a Dios muchas gracias por su favor y su misericordia y también vaya a exponerse a la sabiduría de Dios. Cuando usted esté ahí, Dios le va a hablar, Dios habla a través de la alabanza, Dios habla a través del mensaje. Cuando usted asiste a la iglesia, Dios le habla. Así que no falte a su iglesia este fin de semana y sobre todo, haga lo que haga, no se desprenda de la mano de Dios. No vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con ustedes, lo esperamos el lunes para la nueva temporada de Vaya con Dios. Dios quede con ustedes, bendiciones. Vaya con